Perdón, pero no entiendo cómo puedes saber eso. Yo fui su mejor amiga. Fui la mejor amiga de Lucía y ni siquiera lo sé. Pues sí, pero Tomás me pidió que lo ayudara a encontrar a su papá. Yo pensé que él se había quedado conforme con lo que le había dicho, que era un secreto que su mamá se había llevado a la tumba. No, y sí, se quedó conforme con eso. Pero algo en su pequeño corazón le decía que no, que su papá estaba ahí y que él tenía que conocerlo. Ay, bueno, ¿y tú cómo le hiciste para saber? Bueno, se me ocurrió contratar a un investigador privado. Lo mandé obviamente a Cancún, al bar donde trabajaba Lucía. Él hizo sus investigaciones y averiguó varias cosas con la gente del bar, con la gente que la vio embarazada y todo. Wow, pero después de tantos años. Ya sabes que en esos lugares siempre hay alguien que vio, alguien que escuchó, alguien que se enteró de esas cosas. Bueno, ¿y entonces? ¿Quién es? ¡Ay, por favor! Nuestro amor va más allá de la novela. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tenemos que mantenernos enfocados en el objetivo. ¿Así? A ver, ¿y cuál es el objetivo? ¿Por qué no caiga el rating? A ti te pasa algo con esa mujer, si sabes, ¿no? No me engañes, Lucas. Sí, por supuesto que no. Lo que pasa es que es mi fan y no la quiero perder, y mucho menos por Gabriel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esta competencia entre ustedes dos? Pues yo no compito con Gabriel, es Gabriel quien compite conmigo. Es lo mismo. Para pelear solo se necesitan dos. No, claro que no, claro que no. O si no, mira lo que me hizo. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Sorpréndeme. ¿Qué te hizo ahora? A ver, inventamos un romance para subir el rating de mi novela, ¿te acuerdas? Sí, ajá. Eso ya lo sé. No me cuentes lo que sé. Bueno, te lo estoy recordando. Pues ahora resulta que él siente algo por mi fan. ¿Y a ti qué te importa? A ver, si a ti esa mujer no te interesa. Pues claro que no me interesa. Pero es que, ¿sabes qué? Es mi fan, no la de Gabriel. Eloísa, Carlos, qué suerte que viniste. era lo que debía hacer. Sé que mi hijo fue a buscarte. Sí, por eso estoy aquí. Te pido perdón por él. Yo no le dije nada de lo nuestro, te lo juro. Yo sé, no tienes que disculparte aquí. Aquí el único que tiene que pedir disculpas soy yo. ¿Tú? ¿Por qué? Eloísa, Eloli, te mentí hace más de 20 años y hoy por hoy te sigo mintiendo. ¿Mentirme por qué? ¿Para qué? Mira, yo no soy yo. Quiero decir, yo no soy Carlos. Bueno, sí soy Carlos, pero no soy chofer. No soy Carlos López, no soy chofer. ¿Y entonces quién eres? Soy Carlos, su Bizarreta. Castro, la manita. ¿Qué pasa? Que le suelte la manita. ¿What? ¿Por qué no me puede agarrar la manita? No entiendo. Sí, no, yo tampoco entiendo, porque pues es mi novia. Miren, yo estoy muy contenta por ustedes, de verdad. Me alegro que estén tan contentos. Sí, es que estamos muy contentos. Sí, estamos, la verdad. Qué bueno que lo notó, la verdad. Sí, está muy linda la charla y todo, pero ¿por qué no mejor regresamos a trabajar? Precisamente por eso, yo prefiero que en la empresa pues no hagan este tipo de demostraciones de amor. Ah, es que yo no sabía que estaba prohibido hacer estas demostraciones. No está prohibido. Pero pues, hay que guardar las apariencias. Así es, este es un centro laboral. Les recuerdo por si se les olvida. Claro, sí, las apariencias. No volverá a pasar, ¿eh? Sí, no, acuérdese que pues, lo más importante son las apariencias, ¿no, mi presi? Así es, mi estimado Castro. Entre otros conceptos que no pretendo que entienda en este momento, así que con el de las apariencias, con ese tiene. Memorícelo. Permiso. Deja, yo abro. Tú estás muy pequeño. Debe ser el tipo del delivery. ¿Qué ole, mijo? Papá, qué bueno que viniste. Lo mismo digo. Mira, pues la verdad es que... Pues es que vine a despedirme de ti. Porque me voy a entregar a la policía. No te vayas, no. Ah, pues tengo que. No te vayas. ¿Cómo quieres que me sienta si me acabo de enterar que me mentiste toda la vida, que eres un farsante? No, eso no es así. Solo oculté una parte de mi vida, pero lo más importante lo supiste siempre. ¿Y cuál sería esa parte? Que eres el gran amor de mi vida. Entonces tú eres el dueño de la empresa donde trabaja mi hijo. Sí, digamos que sí. ¿Y tu hija? ¿Y mi hijo? Sí, digamos que sí. Tu hijo Diego y mi hija Adriana. No. Ella es la presidenta de mi empresa. Es que esto no puede ser.
Yo sé que no puede ser, pero lo es. Lo es. Está claro que el destino quiso que nuestros hijos estén juntos. Tal vez es para hacer una continuación del gran amor que sentimos el uno por el otro. Es que no me entiendes. No puede ser. Ellos no pueden estar juntos. Estamos de acuerdo. Está bien, pero ya no hablemos de ellos, ¿sí? Tranquila, eso no va a prosperar. Eso espero. Yo lo único que espero es que me digas qué sientes, qué piensas. ¿Me perdonas? Lo siento, Carlos. Pero hay mentiras que no se pueden perdonar. No quiero perder a mi papá. Chao, mi amor, chao. Ándale, mijo, pues ya me tengo que ir. No me dejes solo. Por favor, perdóname por todos los errores que cometí. Yo sé que te acabo de encontrar y otra vez te dejo solito, pero es mejor así. Voy a cumplir mi condena y voy a regresar a buscarte. ¿Te vas a tardar mucho? Nah, al ratito nomás. Pero voy a volver a buscarte y te prometo que vamos a vivir juntos. ¿Y falta mucho para eso? Siempre recuerda que tú eres lo más importante para mí. ¿Eh? Nunca lo olvides. Te quiero. ¿Un empleado del hotel? Sí, vale. Santiago Rodríguez, un empleado de intendencia. A ver. ¿Lucía dejó a Lucas por un empleado de intendencia? ¿Qué? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creerlo? Si hubiera sido el presidente del hotel o un ejecutivo, ¿no te importaría? Ay, no, por supuesto que no es por eso. Lo que pasa es que Lucía estaba totalmente enamorada de Lucas. Yo conocí a Lucía, yo fui su amiga, ella no lo hubiera dejado por nadie. Yo sé lo que te estoy diciendo. Si tanto la conocías que te dijo quién era el papá del niño, ¿no? Ay, bueno, sí, en eso tienes razón, nunca me lo dijo. Te digo, la gente del hotel le dijo al investigador que, bueno, Lucía, como era tan bonita y luego con la relación con Lucas, que era famoso, pues se volvieron importantes dentro de toda la gente, ¿no? Y había este tal Santiago, que aprovechó un momento en que ellos dos se pelearon y metió su cizaña, y aprovechó eso cuando Lucía estaba débil, por supuesto, para quitársela. Ya sabes cómo son los chismes. Ay, perdóname, pero no entiendo nada. No, es que no hay nada que entender. Eso fue hace muchísimo tiempo. Y como te digo, a lo mejor nada más son chismes. Lo importante es que Lucas no se entere. Sí, tal vez es mejor, ¿verdad? Es mucho mejor. Mira cómo están las cosas ahorita. Si Lucas se entera que el amor de su vida lo dejó por un empleado de intendencia, se nos derrumba y la novela se nos cae. Sí, tienes toda la razón. Permiso. Ay, perdón. Ya entendí. Ya entendí por qué que si la mano y que si la novia y que no sé qué. ¿Ya entendiste qué? Hazte, güey. Lo hiciste para darle celos a la presidenta. Ay, claro que no. ¿Cómo se te ocurre? No, mangos, ¿qué? Ayer que me dijiste que nada. Y ahorita, ay, que sí que mi novia. Bueno, ¿y quién? ¿No puedo cambiar de opinión? O sea, sí podrías cambiar de opinión. Pero mira, Diego, tú me conoces. Yo soy chavita bien de toda la vida. A mí no me gusta que me usen para estos jueguitos. Pues por eso lo digo. Yo no te estoy usando. Ah, no, ¿y lo que hiciste qué fue? Pues nada, agarrar a mi novia, ¿no? En la mano ahí. ¿Qué? O sea, podrías, pero pues como no soy tu novia, pues no me puedes estar agarrando así. Bueno, pues tú me dijiste ahí que tú ibas a ser mi media naranja para toda la vida, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí, te dije, pero... O sea, me estás pidiendo que... O sea, ¿me estás llegando? O sea, ¿me estás diciendo que lo intentemos? Pues así como tanto como llegándote, pues no, pero pues sí lo estamos intentando, ¿no? Que es lo mismo. Ya está aquí, está aquí. ¿Estás molesta? No, ¿por? Porque te conozco. ¿No te gustó ver a Castro con esa mujer? Por favor, me dio lo mismo. Si te dio lo mismo, ¿por qué tienes esa cara? Benicio, porque estoy trabajando con números. Adriana, mírame. ¿Qué? No finjas conmigo. No estoy fingiendo. Ay, por favor, te conozco. ¿Ah, sí? Si tanto me conoces, a ver, ¿qué me pasa? ¿Te pasa que ese tipo te interesa más de lo que tú piensas? Ay, por favor. Adriana, déjame ayudarte a sacártelo de la cabeza. No puedo perdonarte. ¿Por qué me engañaste así? Mira, siempre pensé que las mujeres se acercaban a mí por mi fortuna. Pero yo no. Yo lo sé, pero la única manera de estar seguro en ese momento y de saber si me querías a mí y no mi dinero era haciéndome pasar por otro.
Por favor, ¿por quién me tomas? ¿Me ves cara de interesada? Yo he trabajado toda mi vida. Lo sé. Pero yo estaba acostumbrado, el Loli, a ese tipo de mujeres. Mira, yo sé que Feli, citas, se casó conmigo solo porque le aseguraba una buena vida, nada más. No busques pretextos. Lo que me hiciste no tiene perdón. Me inventé un personaje porque necesitaba que me quisieras de verdad. ¿Y de qué otra manera se quiere? Mira, por favor, trata de entenderme, ¿sí? Cuando me di cuenta de cómo eras, ya no podía decirte la verdad. Ya era tarde, Loli, me dio mucho miedo perderte. No sé, Carlos, no sé. Esto es demasiado para mí. Yo siempre he sido una mujer muy controlada, tranquila, sosegada, muy ecuánime. Señora, mi comida. ¡Ya voy! ¿Qué no ve que estoy ocupada? ¿Muerto de hambre? Quiero que te vayas. ¿De este café o de tu vida? No sé. Necesito pensarlo. Mira, escucha tu corazón. Nuestro amor es más fuerte que todo esto, Loli. Ahora no sé. Estoy muy desilusionada. Hagas lo que hagas. No voy a volver a irme de tu vida, ¿eh? Nunca más. No voy a perderte. No voy a perderme esta posibilidad de ser feliz contigo por siempre. ¿Me oíste? Hola. Hola, Jessica. Ay, amiga, es que no sabes lo que pasó. Estoy tan feliz. Ay, qué suerte, amiga. Yo, en cambio... Ay, cómo te extraño. Cómo me gustaría que estuvieras aquí. Ay, ¿para qué te digo mentiras, Vale? Es que aquí estoy mejor. Cuéntame. Así me pongo muy feliz. Una buena noticia no me viene mal. Diego y yo somos novios. Ay, amiga, qué linda noticia, al fin. Lo logré, amiga, lo logré. Pero bueno, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes esa voz? Ya te conozco. Traes algo, ¿verdad? Ay, Vale, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo nuestro Lucas? No, lo que me pasa es que... Ya sé quién es el padre de Tomás.